Escrito de Lin Chun. China y el capitalismo global. Segunda parte. 3. El socialismo chino y el capitalismo global. Marx no previó que las revoluciones socialistas tuvieran lugar en espacios nacionales económicamente atrasados. La iniciativa leninista rompió las cadenas imperialistas y creó el primer régimen soviético en Rusia en 1917, y por una vía enteramente distinta. La estrategia maoísta de movilización de las fuerzas rurales llevó a los comunistas al poder en China en 1949. El determinismo económico es palpable en las obras fundamentales de Marx, como señalan sus críticos. Para él, en última instancia, las personas no se liberarían del reino de la necesidad sin una base material de abundancia, e incluso una revolución socialista triunfante no sería capaz de sostenerse contra los remanentes de las viejas estructuras y relaciones sociales, o retornarían a las mismas. Un país comparativamente menos desarrollado, como la Alemania de sus tiempos, no podría asaltarse mediante avances atrevidos o promulgación de leyes. Las fases sucesivas de su desarrollo normal, emanadas de la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Para citar los términos más fuertes que empleara, ello no es intrínsecamente una cuestión relativa al mayor o menor grado de desarrollo de los antagonismos sociales que son resultado de las leyes naturales de la producción capitalista. Es una cuestión que tiene que ver con esas leyes mismas, con esas tendencias que con necesidad férrea actúan para producir resultados inevitables. Con respecto a las necesarias transformaciones modernas, el país más desarrollado industrialmente no hace sino mostrarle al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. 1867. Marx habla ahí de los avances industriales y económicos, no del capitalismo. Como se planteó en la primera parte, se trata de procesos históricos diferentes y que constituyen referentes y no deben equipararse conceptualmente. Además, al ponderar la tesis de los Narodnik sobre la renovación rusa, Marx llegó a la conclusión de que la historia está abierta a potencialidades aún desconocidas. Al abordar la pregunta de si Rusia podría evitar el capitalismo en la senda de su desarrollo, su respuesta no fue determinista, ya que confirmó la posibilidad de una transición directa al comunismo de la aldea Mir, que parecía haber heredado una naturaleza dual. De un lado, la propiedad comunal y todas las relaciones sociales inherentes a ella y, del otro, cierto desarrollo de la individualidad a partir de la existencia marginal de viviendas, cultivos y consumos privados, al tiempo que preservaba un elemento histórico de colectivismo en una escala nacional. Al ser contemporánea de la producción capitalista occidental, la comuna rusa podría apropiarse de sus frutos sin someterse a su modus operandi. Las condiciones necesarias para ello serían la existencia de una revolución rusa en sincronía con movimientos revolucionarios en el mundo capitalista que garantizaran el necesario predominio de la clase obrera y la ayuda internacionalista a Rusia, gracias al industrialismo europeo, que le proporcionaría bienes materiales y posibilitaría la transferencia tecnológica. Esta nueva visión le permitió a Marx negar que existiera una llave maestra para la comprensión histórica. En vez del dogma de una inevitable etapa capitalista, abrazó una noción multilineal del desarrollo de la sociedad. Sin embargo, se le suele prestar menos atención al hecho de que Marx subrayó también el papel de la dinámica revolucionaria en dicha transición, en contra de la complacencia y el oportunismo. La mejor oportunidad que le haya ofrecido la historia a un pueblo de evitarse todas las vicisitudes fatales del régimen capitalista, advirtió, puede perderse rápidamente. Rusia o cualquier otra parte de la periferia capitalista debía aprovechar la oportunidad histórica de utilizar las instituciones colectivistas existentes para asaltarse el capitalismo.
Esa concepción de la determinación política que evocan sus comentarios anteriores sobre un emergente socialismo chino, analizados en el capítulo 2, constituye un salto adelante de la concepción marxista de la historia. La búsqueda de universalidad en la evolución occidental y no occidental, y en las innovaciones capitalistas y no capitalistas constituyen un proyecto fascinante y necesario. Nos devuelve a Marx, al internacionalismo, a los programas mínimos y máximos de las revoluciones sociales del siglo XX, y para expresarlo con una útil expresión de la política transformadora, a la hipótesis comunista. En la China rural era posible una revolución comunista de naturaleza simultáneamente nacional y social, porque la joven y reducida clase obrera era más fuerte que la escasa burguesía nacional. Ello se debía a la variable del poderoso capital foráneo y a la alianza obrero-campesina en un contexto en el que los campesinos pobres, sumados a los jornaleros, eran proporcionalmente mucho más numerosos y más pobres que los asalariados urbanos, al tiempo que estaban sometidos a las fuerzas conjuntas de la explotación y la miseria. De ahí que la China rural fuera un suelo fértil para la agitación y la organización comunista en pro de una revolución agraria definida en sus términos más generales. Las áreas de base comunistas fueron ganadas, perdidas y vueltas a ganar en el curso de una lucha extremadamente dura y prolongada que sustentó la unidad entre el partido, el gobierno y las masas, y nutrió a un valiente ejército rojo que terminó por poner el mundo al revés. A los marxistas ortodoxos, la naturaleza de la revolución comunista china, una revolución campesina con un objetivo y una perspectiva socialista, les resulta problemática. Pero muchas de sus críticas no están teóricamente bien fundadas, y el nivel de expresión de sus ideas alcanzado por los chinos desde la Revolución China y el Partido Comunista de China 1939 de Mao Zedong no ha sido superado. La imputación emblemática de que si una gran afiliación de obreros, el Partido Comunista Chino era un partido de líderes de clase media y seguidores campesinos, es falsa desde el punto de vista de los hechos y superficial desde el analítico. La clase obrera industrial, aunque pequeña, fue un componente vital de la revolución, y la lucha popular cotidiana encontró su expresión óptima en la política de línea de masas del partido. Más específicamente, fue debido a la posición de clase oprimida de China en el capitalismo global que el partido emergió como una innovadora organización proletaria y que la revolución democrático-burguesa llevara en su seno una ambición socialista, como Mao formulara posteriormente en Sobre la nueva democracia, 1945. La clase no puede ser una categoría sociológica positivista, dado que las identidades que la caracterizan tienen sus raíces en el dominio de la economía política capitalista global. El punto de mira ventajoso que ofrece el materialismo histórico para entender a China consiste en que solamente tomando al capitalismo como referencia central para evaluar la trayectoria moderna de China, se puede explicar cuestiones atinentes a la historicidad y la justicia fundamentales de la Revolución Comunista China y, por ende, a la legitimación de la reforma como repudio parcial a esa revolución. En juego está el socialismo chino, otrora enormemente popular y sin precedentes en ambición y escala, y hoy en medio de su mayor crisis como resultado de la actual transformación que, evidentemente, se ha apartado del socialismo. No obstante, la mayoría de los resultados positivos de la reforma son directamente atribuibles a la labor fundacional laboriosamente llevada a cabo durante décadas de modernización socialista, desde obras esenciales de infraestructuras hasta una fuerza de trabajo excepcionalmente educada y saludable. A pesar de las graves erosiones de los años recientes, China sigue a la cabeza del mundo en desarrollo en casi todos los indicadores clave en relación con el ingreso per cápita del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Por tanto, para que la reforma socialista pueda alcanzar los objetivos que proclama, son cruciales las continuidades entre ella y el socialismo chino. Cortar el vínculo entre los dos proyectos para completar la transformación capitalista sería suicida para los reformadores. Por definición, la reforma fracasa en cuanto se vuelve revolucionaria.
El significado mismo de reforma socialista conlleva una oposición a una transición capitalista en todos los órdenes, y toda revolución en un contexto históricamente posrevolucionario lógicamente significaría una contrarrevolución. Al pasar por alto la naturaleza contrarrevolucionaria de una reforma neoliberalizada por subestimar o negar el extraordinario carácter de la revolución comunista china como nueva democracia que conduce a transformaciones socialistas y no capitalistas, quienes ven la reforma postsocialista como la consolidación de la revolución burguesa de 1949, están pagando un precio que no se proponían. Le han concedido a la integración capitalista una validez natural o una justificación histórica. Ello se ajusta perfectamente a los argumentos del marxismo oficial chino en pro de un desarrollo capitalista ineludible en última instancia. Sin embargo, lo que ha estado sucediendo es precisamente un abandono del socialismo en nombre de la reforma, abiertamente apoyado por una élite intelectual que habla en nombre de los ricos y poderosos que han hecho avanzar sus posiciones aprovechando los resquicios del sistema. El problema consiste en que abrazar por entero la integración capitalista no puede ser socialmente deseable en China, y se le ha hecho resistencia, y no la menor, mediante incidentes masivos. Las demandas que se expresan en esos conflictos a menudo son anticapitalistas y tienen que ver con la pérdida de tierras, los derechos laborales, los abusos de poder y otras formas de injusticia social. En ese contexto, el socialismo tiene más sentido como protesta que como lenguaje oficial. Las contramedidas gubernamentales en nombre de la preservación de la estabilidad, a menudo acompañadas de violencia física o simbólica, son detestadas e ineficaces y se perciben como moralmente erróneas y ofensivas en lo que nominalmente es una república popular y un estado de obreros y campesinos. De ahí que resulte importante reafirmar que la Revolución Comunista China fue una lucha épica en pro de la libertad y la prosperidad de la nación y el pueblo chino. La Guerra del Pueblo fue pionera en la táctica de rodear las ciudades desde el campo para tomar el poder del Estado. A partir de ahí, la nueva China emprendió la industrialización socialista de una manera propia. En lo que concierne a la modernización, el socialismo resultó ser un atajo para alcanzar resultados socioeconómicos popularmente deseables sin pasar por las torturas del capitalismo. A pesar de sus contradicciones o equivocaciones, los comunistas en el poder fueron modernizadores efectivos y constructores de la nación. Las transformaciones estructurales de la economía y la sociedad permitieron un desarrollo autosustentado del país basado en sus industrias nacionalizadas y la agricultura cooperativa. Gracias a ese camino local específico, la nacionalización y la colectivización chinas se diferenciaron mucho en cuanto a métodos y procesos de las experiencias más tempranas de coerción y violencia soviéticas. En el curso de unas pocas décadas, el país logró no solo sentar las bases de su industria, sino también crear un sistema de seguridad social rudimentario para la población nacional más numerosa del planeta. Y lo hizo sin los costos típicos de la acumulación primitiva, que van de la miseria rural y los talleres urbanos sin condiciones mínimas hasta las conquistas, los genocidios y la esclavitud. En términos del incremento de la producción de alimentos y en particular de la alimentación de la población, las políticas chinas a partir de 1949 fueron muy exitosas, tanto que es justo decir que China usa la tierra de que dispone de manera mucho más productiva que cualquier otro producto agrícola a gran escala del planeta. Venciendo obstáculos tremendos, los comunistas chinos realizaron la más gigantesca y quizá la más heroica revolución de la historia mundial. Su necesidad y validez, como sostiene Maurice Meissner, residen en el hecho simple e ingente de que pocos eventos en la historia del mundo han hecho más para mejorar las vidas de más personas. La modernidad socialista en China conllevó no solo un desarrollo nacional que abarcó el desarrollo humano y social, sino también una vida política profundamente participativa en la que actuaron los ciudadanos desde sus centros de trabajo y comunas de residencia, así como en las campañas masivas en pro del cambio social, reducción del analfabetismo, mejoría de la salud general e incorporación de las mujeres al trabajo socialmente útil, por ejemplo.
Por tanto, la revolución transformó la China tradicional y, en consecuencia, la posición que ocupaba el país en el mundo. Esas transformaciones fueron simultáneamente culturales, ya que modificaron las percepciones y aspiraciones. Después de todo, el comunismo chino significó creativamente el marxismo. El marxismo del Valle Montañés de Mao es un ejemplo de la capacidad china de aprovechar diversos recursos que trascienden las fronteras nacionales. En el terreno internacional, la China revolucionaria estableció un modelo para el capitalismo periférico, al demostrar que era posible que los oprimidos y los explotados local y nacionalmente cambiaran el curso de los acontecimientos. La revolución resolvió, en particular, el antiquísimo problema chino de la tierra al abordar lo central no solo para la producción agrícola y las relaciones de clase en el campo, sino también para el Estado y las bases de la cual había nacido. Además de la propiedad desigual de la tierra, la renta explotadora y el poder de los clanes, la revolución eliminó un elemento más moderno, el capital financiero burocrático en el campo. Este se había expandido desde mediados hasta finales del siglo XIX, en estrecho contubernio con los grandes propietarios agrícolas, los señores de la guerra, la usura, la burocracia local y los monopolios comerciales, por intermedio de agentes que perseguían el lucro personal y que habían reemplazado a la vieja élite de la nobleza rural. Esta tendencia a la involución del Estado contaba con el apoyo político de corruptas autocracias centrales, locales y de aldeas. Al desmantelar esas fuerzas, la revolución agraria fue necesariamente también un proceso cultural de educación y socialización. Fue a lo largo de ese proceso que los campesinos pobres de China comenzaron a liberarse de sus estatus y su mentalidad primordiales de subordinación y a alcanzar una nueva subjetividad social mediante la construcción de un nuevo orden social. Como suelen reconocer los sociólogos de la historia, la carencia de una reforma agraria a fondo es un obstáculo para el desarrollo en buena parte del mundo postcolonial. El hecho de que China haya logrado resultados mucho mejores en la satisfacción de las necesidades básicas, el alivio de la pobreza, la elevación del nivel general de vida y el reconocimiento político al prestigio social del trabajo y de la gente común, como se observa en el legado de Mao, constituye una contundente confirmación de ese acerto y tiene una ampliación universal. Al transformar las estructuras y las relaciones feudales, la reforma agraria, definida de modo que incluya el cultivo cooperativo de la tierra, erradica las fuerzas sociales atrasadas y reaccionarias y empodera a las clases hasta entonces subyugadas y marginalizadas. Al hacerlo, puede convertirse en un motor decisivo del crecimiento económico y el desarrollo social. El axioma que formulara Barrington Moore a partir de sus estudios macrocomparativos es juicioso. La modernización conlleva y exige una ruptura revolucionaria con el pasado. E incluso si no se acepta ese axioma al pie de la letra en todas las circunstancias, la evidencia histórica ha vindicado ampliamente la superioridad de las vías revolucionarias para la transformación de sociedades grandes, pobres, agrarias, iletradas y patriarcales. Esta afirmación no se limita a las convicciones comunistas, es un consenso liberal más amplio que comparte incluso astutos partidarios de la Guerra Fría. Empíricamente, como explica Theda Skocpol, las revoluciones sociales exitosas han dado a la luz naciones cuyo poder y autonomía superan significativamente sus propios pasados prerevolucionarios y a otros países en similares circunstancias. En términos más generales, como apunta Kundoxi, la esencia de la revolución es la libertad. Trascendiendo los inevitables trastornos sociopolíticos, la revolución se convirtió en un principio normativo, como tecne de la modernidad, y el derecho de la revolución como requisito de la libertad. La modernización socialista, aun con lo difícil y costosa que necesariamente resulta, no solo se considera racionalmente más rápida y justa que los abordajes capitalistas, sino que es la única opción viable en países como China. El contraste entre las opciones, modernidad revolucionaria y colonial, resulta instructivo. Quienes optan por la primera se esfuerzan por establecer su lugar en el mundo mediante luchas de liberación,
Quienes escogen la segunda ingresan en la historia no como sujetos, sino como objetos de las fuerzas transformadoras del capitalismo. Por más asiático que pueda parecer ese contraste que distingue entre sujetos históricos activos y objetos históricos pasivos, lo cierto es que al romper con la ley del desarrollo capitalista, los movimientos revolucionarios y socialistas pueden ser más efectivos en la superación de las angustias del atraso. Por tanto, China no solo es una parte de Asia, sino que también se aparta de ella y, a decir verdad, también del capitalismo periférico en su conjunto. Aún más, si hablando históricamente, las revoluciones comunistas triunfaron solo allí, donde el capitalismo no desarrolló una sociedad, ¿no existe acaso un vínculo casual entre el capitalismo y el subdesarrollo y, por extensión, entre los fracasos capitalistas y la alternativa no capitalista? E inversa y conceptualmente, ¿no se ha establecido la relación casual revolucionaria entre socialismo y desarrollo en los casos de China y otros que han superado el dilema del socialismo y atraso? A esa luz, resulta necesario defender los logros anteriores de las revoluciones comunistas y las transformaciones socialistas a las que cientos de millones de hombres y mujeres dedicaron sus vidas. En China, el esfuerzo colectivo para lograr la liberación nacional y social, la igualdad y la prosperidad le confirió al Partido Comunista China un sentimiento decidido de orgullo y legitimidad, y comprometido en particular con la satisfacción de las necesidades básicas mediante el desarrollo de su capacidad organizativa. El Estado postrevolucionario apoyó un régimen de bien público que promovió una inversión y una gestión públicas sustentadas en la infraestructura física y el capital humano. Los servicios públicos en las áreas de la vivienda, la educación, el transporte, la salud y otros eran rudimentarios, pero inclusivos y gratis o muy baratos. El sistema médico subrayaba la sanidad general, la inmunización universal, el combate a las epidemias y la medicina preventiva. En lo que toca a la liberación de la mujer, el feminismo de Estado no dejó de tener sus problemas, pero la búsqueda de la igualdad de género en la nueva China fue notable, a pesar de sus muchos defectos, por ejemplo, en el terreno de la representación política. Por otro lado, el proyecto comunista chino dio bastantes pasos mal encaminados que tuvieron resultados desastrosos. Conllevó enormes sacrificios personales, incluidas purgas internas desatadas por el temor a la derrota o a las amenazas de subversión. También supuso aventuras económicas catastróficas. El gran salto adelante y la revolución cultural tenían como objetivo enfrentar problemas como las desigualdades sectoriales y los privilegios burocráticos, pero constituyeron grandes fracasos. No hay duda de que esos errores son indefendibles, pero aún así es necesario que veamos las cosas en su justa perspectiva. El esfuerzo comunista tuvo un lado oscuro porque los enemigos que encontró en su camino eran sumamente brutales y poderosos, porque el intento chino, que se apartaba de la vía soviética, no tenía casi ningún precedente, porque el Estado postrevolucionario se vio obligado a mantener en funcionamiento una economía casi de guerra al tiempo que enfrentaba formidables adversidades geopolíticas y, al final, también porque las contradicciones intrínsecas del nuevo sistema erosionaron su formación y consolidación. En otras palabras, la posición de China respecto al capitalismo en sus contextos histórico e internacional explica las limitadas oposiciones de política del país y su racionalidad y coherencia subyacentes. La cooperativización y la colectivización de la década de 1950 constituye un ejemplo revelador de la dificultad y la originalidad de la búsqueda china en medio de condiciones internacionales peligrosas. Era una nueva movida necesaria para el reposicionamiento de China frente a la agresión y la estrategia global imperialista. Conllevó discusiones abiertas dentro y fuera del partido acerca de las fases, el ritmo y las prioridades durante la transición de la nueva democracia al socialismo, mediante formas de organización semisocialistas. Otro ejemplo es el sesgo urbano, un dolor de cabeza común en el desarrollo, pero especialmente importante en el caso chino. Fue persistente bajo un Estado empeñado a fondo en el desarrollo
que se esforzaba por financiar una industrialización que se consideraba imperativa para que la nueva China sobreviviera y prosperara. Si se considera el conjunto de los acontecimientos, se llega a la conclusión de que el país no contaba con una garantía de paz o con la posibilidad de poder seguir un camino de desarrollo normal. Los actores del socialismo chino estaban sumamente conscientes de sus errores y limitaciones desde mucho antes de que avisparos revisionistas y adalines del nihilismo histórico se levantaran en armas contra todo lo comunista, y sus osados intentos de superarlos también formaban parte de la historia. Una de las explicaciones más conocidas de Mao para el lanzamiento de una revolución cultural era, precisamente, permitir que el lado oscuro de nuestra labor salga a la luz completamente y de abajo a arriba. Por tanto, el asunto no consiste en revelar u ocultar dilemas morales o políticas erradas asociados a la estrategia maoísta, sino en evaluarlos verazmente, dado que han engendrado sentimientos y emociones intensos. Por ejemplo, en el momento culminante del Gran Salto, Mao trató de sofrenar un infantilismo comunista, aventurero que se había apropiado de muchos dirigentes comunistas. La imagen entonces popular de una nueva China que avanzaba desafiando el bloque capitalista también ejercía un poderoso atractivo. En cuanto al tema tan teñido de ideología de las muertes debidas a la hambruna, resulta tan necesario manejar con seriedad una crítica objetiva de los datos censales oficiales y muchas cifras frecuentemente citadas, pero dudosas, derivadas en lo fundamental de esos mismos datos. En una creciente industria de la hambruna, ávida de realizar un conteo de los cadáveres, abunda la manipulación de las estadísticas. Carl Riskin, junto a un grupo de autorizados economistas, historiadores económicos y demógrafos de China y otros países, nos previenen contra las cifras no conclusivas. Insiste también en establecer una diferencia entre las indicaciones de hambre y privaciones y el tipo de evidencia cualitativa de una hambruna masiva que ha acompañado a otras hambrunas de escala comparable, si no igual, incluidas hambrunas anteriores en China. Esa perspectiva comparativa resulta necesaria para lograr una mayor precisión analítica, como ejemplifica la documentación realizada por Mike David de las hambrunas imperialistas, incluidas las que ocurrieron en la antigua China. La responsabilidad del colonialismo en la muerte de decenas de millones de personas no puede esconderse, por ejemplo. Además, incluso una hambruna de proporciones devastadoras no puede ocultar un rasgo fundamental del socialismo chino. El gobierno demostró de muchas otras maneras su empeño en lograr la seguridad alimentaria básica de la población. China logró una reducción de la mortalidad infantil y un incremento de la expectativa de vida mayores y más rápidos que la mayoría de los demás países sobre el mismo periodo. Y el objetivo del Gran Salto era alcanzar la autosuficiencia nacional y, a la vez, mejorar las vidas y las oportunidades de los habitantes de las zonas rurales y urbanas del país. Los investigadores que han estudiado las tendencias de la mortalidad en China a lo largo del siglo XX también han establecido que las tasas eran regular y consistentemente más altas de 1949 que después, incluso teniendo en cuenta los peores años de la hambruna, 1959 al 60. Sobre la base de esas comparaciones horizontales y verticales, Utsa Patnaik se pregunta por qué la India no experimentó una hambruna, siendo que su producción total de alimentos per cápita era inferior a la de China, donde además la estructura rural igualitaria debía haber mitigado cualquier crisis en el abastecimiento de alimentos. Por supuesto, no es lo mismo producción que acceso, en el que inciden la miseria, los precios, las prerrogativas y otros factores de política o mercado. Pero un fenómeno revelador es que un procedimiento cuestionable que utiliza el cálculo de exceso de muertes sobre la base, minuciosa pero poco realista, de tasas de fertilidad estimadas, y que contabiliza la muerte sin que haya habido antes un nacimiento, no parece haberse aplicado antes por los economistas y demógrafos, y nunca en contextos que no fueran el chino. De igual manera, el veredicto que caracteriza la revolución cultural como la gran purga de Mao y una catástrofe nacional de 10 años de duración es sesgado.
Vista desde la actualidad, a muchos en China les resulta claro, sin más razones que las de un juicio a posteriori, que fue prematura, que estaba totalmente mal concebida, lanzada para eliminar del poder u obligar a rectificar a los seguidores del camino capitalista, miembros de una nueva burguesía surgida en el seno del Partido Comunista. La revolución cultural, en busca de un blanco aún no configurado, estaba destinado al fracaso, al perder el rumbo y la causa misma. Terminó persiguiendo a los individuos equivocados por razones equivocadas, confundiendo las contradicciones entre el pueblo y sus enemigos con las existentes en el seno del pueblo, como expresara el propio Mao en Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Y la tragedia no se detuvo ahí. Todavía más irónico es que la reacción a los excesos de la revolución cultural permitió, o quizás incluso aceleró, el surgimiento de una clase capitalista burocrática mucho más monstruosa. La especulación desasida de los hechos acerca de dónde se encontraría China hoy sin la revolución cultural pueden ser fútiles, pero la desalentadora realidad es que justo cuando esa clase consolida su poder, otra revolución cultural, ahora contra un blanco y con una urgencia reales, es una total imposibilidad o está perdida de antemano. La revolución ha muerto. Los radicales siguen diciendo ¡viva la revolución!, pero su grito ya no tiene resonancias. Tales son la dialéctica y la ironía de la historia. Puede que las políticas aventureras, ultramodernas de la China maoísta hayan sido catastróficamente derrotadas, pero cuando se las juzga con sentido común, tanto en sus intenciones como en sus resultados, siguen siendo categóricamente distinguibles de las acusaciones de asesinato por hambre deliberado del pueblo o genocidio, que se plantean en cierta literatura influyente. Los objetivos que se proponían en esas campañas tenían también un carácter utópico, noble, igualitario y emancipador, que alentó prácticas concretas en esa dirección con resultados importantes y positivos. Por ejemplo, fue precisamente durante los años del Gran Salto y la Revolución Cultural que China mejoró de manera decisiva su sistema de irrigación y su infraestructura agrícola en general, lo que impulsó el éxito de reformas rurales subsiguientes a inicios de la década de 1980. Otro ejemplo. Fue en ese mismo periodo que privilegios urbanos, como las especialidades médicas, las reformas educativas y la actividad cultural se pusieron al alcance de los campesinos de aldeas remotas. La burocracia se vio retada por un genuino impulso democrático encaminado a poner en juego la creatividad y la autoorganización de las masas. El alto grado de participación popular dejó atónitos a los teóricos de la democracia formal e hizo que el politólogo Giovanni Sartori se quejara de que el concepto de participación ya está tan mal definido que incluso puede conducir a afirmar que, a partir de la medición de la participación, la democracia más plena que ha existido nunca fuera China en la época de su llamada Revolución Cultural. La Revolución Cultural fue, en verdad, una época de profundas contradicciones, de grandes éxitos y espectaculares fracasos, y ambos en abundancia. Más allá de las debacles profusamente y a menudo también muy ideológicamente descritas en obras académicas y memorias personales, el otro lado de la historia clama por ser contado con sinceridad y con el mismo nivel de detalle. Movimientos colectivos osados, idealistas, altruistas, incrementados de capacidad productiva en la economía y la sociedad, experimentos democráticos en las esferas política y de la gestión. Los verdaderos defensores de los legados socialistas no pueden ser apologistas sin principios. La política que nutre el debate sobre el socialismo chino no tiene que ver con restaurar el pasado, sino con aprender sus lecciones para rejuvenecerlo. Si bien la postura de la Revolución Cultural no le hacía ninguna concesión al capitalismo, fue el propio Mao quien tuvo la iniciativa estratégica de ponerle fin al aislamiento internacional de China aproximándose al occidente capitalista. La República Popular China obtuvo su escaño en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1971, y seguidamente se produjo la visita de Nixon a Beijing,
y más tarde, la normalización de las relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos. La decisión de Mao sigue siendo un tema polémico entre los socialistas dentro y fuera de China, pero lo importante aquí es, sencillamente, que la alteración real de la postura anticapitalista tradicional de China no tuvo lugar hasta que el llamado ultraizquierdismo fue totalmente desacreditado durante el régimen post-Mao. No pasó mucho tiempo antes de que desapareciera toda ambigüedad acerca de que el monumental fracaso de la revolución cultural era también una gran ironía hija de una gran venganza. No hay mejor prueba de que no se erradicaron los privilegiados, cuadros que se portan como señores y los aparatos burocráticos que la formación en China de una variante de capitalismo, de un capitalismo nacional, un capitalismo burocrático. La frase deja una sensación de déjà vu, ya que en el vocabulario comunista se refería a los monopolios familiares de la economía política china bajo la cleptocracia del Kuomintang en la etapa previa a 1949. La erosión del socialismo en China es también, sin duda, obra de una evolución pacífica mediante la integración al capitalismo. El plan reformista, sin embargo, no ha sido superado tanto por la lógica de la mercantilización como por un proyecto de reforma que ha sido el mismo secuestrado en ausencia de todo mecanismo político efectivo de control y corrección, incluso bajo una ideología capitalista muy disfrazada de anti-ideología. No hay que ser ideológico para percatarse de que han tenido lugar un burdo desmantelamiento de la revolución, por lo general mediante una brutal acumulación capitalista y sus previsibles consecuencias sociales y ambientales. La degradación del pueblo en general y de los trabajadores, rurales, urbanos y migrantes en particular se ven innegablemente acompañada por su miseria física y social. Abundan no solo la polarización de los ingresos y las condiciones de trabajo inhumanas o ilegales, los atrasos en el pago de salarios y la corrupción, sino también la hiperespeculación y el consumo en el mercado, las enfermedades laborales producidas por la contaminación y las amenazas a la salud pública, las desigualdades de clase, étnicas, de género y sectoriales aumentan. Con su economía en expansión, China parece hoy un actor más significativo en los asuntos mundiales, pero desde hace algún tiempo exhibe también una fuerte dependencia del mercado y los recursos energéticos externos. El ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001 se aceptó a condición de que el país abriera sustancialmente sus mercados en los sectores de la banca, los seguros, los títulos, la gestión de fondos y otros servicios financieros. Según la principal negociadora estadounidense, Charlene Barshevsky, el compromiso de China con la liberalización y las concesiones correspondientes fue mayor en realidad que el expresado por cualquier otro miembro de la OMC. Y aún más asombroso es que el acuerdo se firmó sin una consulta pública y ni siquiera se puso a disposición de los lectores de manera inmediata una versión en idioma chino. El Tribunal Supremo de la República Popular China se comprometió a que en caso de que existiera alguna discrepancia con las leyes del país, éstas se adaptarían a los estatutos de la OMC. Como el excedente comercial y las reservas extranjeras de China, sobre todo en dólares, han seguido aumentando, el país ha venido financiando en particular el consumo y la deuda estadounidense, en detrimento de los intereses de la mano de obra, los mercados, el medio ambiente, la seguridad financiera y muchas otras cosas del país. De ahí que el dinamismo económico de China es rehén de la política fiscal y monetaria de los Estados Unidos. Al hacer grandes concesiones para negociar su ingreso en la OMC, China dejó pasar una oportunidad dorada de emplear sus dimensiones y su peso a fin de ganar contra concesiones para sí y para el resto del mundo en desarrollo en materia de barreras al comercio, protección de los mercados, control de la cuenta de capital y división internacional del trabajo. Antes de sumarse a la OMC, el total del comercio chino como parte del PIB era del 43%. En el año 2007, su porcentaje del 68% estaba muy por encima del promedio de los demás países.
Por otro lado, el promedio de sus aranceles a los productos industriales estaba por debajo del 9%, comparado con el 27% de Brasil, el 31% de Argentina, el 32% de la India y el 37% de Indonesia. Y esas cifras no han hecho sino empeorar desde entonces. Resulta revelador que los Estados Unidos mantienen en pie disposiciones extraordinarias en lo concerniente a los aranceles para defender su mercado interno contra las importaciones chinas, mientras que China se avino a un desmantelamiento brutalmente rápido de la protección a los agricultores y los fabricantes locales e incrementó grandemente las libertades de las firmas y los servicios financieros foráneos. Esta extraordinaria política de preferencia para las firmas extranjeras en detrimento de las nacionales se hizo evidente en el sistema impositivo, los subsidios, las regulaciones comerciales y el acceso al financiamiento, hasta el punto que el capital nacional y el foráneo operaban en el mercado de parámetros legales diferentes y las leyes más favorables se aplicaban al capital extranjero, no al nacional. Los resultados fueron pasmosos. Según estimados autorizados, en el año 2005, más del 70% de las ganancias por valor añadido de la industria de la electrónica y la información, el 90% de la producción y la venta de la industria de motores y el 80% de la gestión de las industrias de maquinaria y química del país estaban en manos del capital extranjero. La tendencia se ha mantenido. En 2010, el sector extranjero de la economía china superaba al estatal en un 13%. China también ha importado la inflación de los Estados Unidos y ha ido perdiendo su soberanía económica y financiera mientras es testigo de una rápida expansión del capital comprobador. Una economía nacional distorsionada sufre de dependencia, que se refuerzan mutuamente de los mercados y las tecnologías extranjeros, así como de una falta de demanda interna debido a la intensa explotación del trabajo. En esas circunstancias, se observa cómo se desvanece el control público como cimiento de una economía socialista, tal como exige la Constitución de la República Popular China. Según un comunicado oficial del Buró de Estadística del Estado, la contribución del sector público a la economía nacional de China es de menos de un tercio. Incluso en sectores en los que existe un monopolio natural, las industrias están siendo divididas, corporativizadas o parcialmente tercerizadas como preludio a la privatización. El apresuramiento por disolver en marzo de 2013 el Ministerio de Ferrocarriles, un símbolo remanente del bastión industrial socialista, fue recibido con sospechas y protestas públicas. Se reunió una multitud para decirle adiós al letrero que pronto se quitaría del edificio. Muchos lloraron. El estadístico Xiao Huaquan ha hecho un estudio minucioso de la tendencia a partir de 2004, cuando la economía mixta estaba aún dominada por la propiedad pública. El patrón parece haberse invertido hacia el año 2010, cuando el total de la economía duplicó su tamaño y sus componentes no públicos crecieron 2,3 veces más rápido que los públicos. La economía privada creció más de 2,8 veces y el capital extranjero 2,1 veces. Por el contrario, la proporción del sector público se desplomó de un 57% en 2003 a un 48,6% en 2006. Un 35,2% en 2008 y un 26,9% en 2010. Cifra esta última que incluye un 22,2% del sector estatal y un 4,7% del sector colectivo. En el año 2010 no parecía existir en ninguna parte de la economía china un dominio de lo público, salvo en la agricultura. Tomando en cuenta la propiedad pública formal de la tierra, el transporte y las telecomunicaciones, en el mismo periodo del creciente sector no público, que pasó de un 43% a un 73%. Los negocios individuales representaron el 2,2%, las empresas privadas el 45,7% y las empresas extranjeras mixtas el 25,1%. El 60 al 70% de la fuerza de trabajo del país laboraba como asalariada en los sectores privado y extranjero.
A la vez, de los bienes totales de las 16 industrias estratégicas consideradas vitales para la economía nacional, el capital estatal solo representaba el 35%, porcentaje del cual solo un 23% estaba bajo control absoluto del Estado. Cabe señalar que el potente desarrollo de la economía privada en la reforma china ha dependido en buena medida de su promoción directa por parte de los gobiernos locales y el gobierno central, así como del apoyo de empresas de propiedad estatal, dado que las empresas de propiedad privada tienden a ubicarse en negocios de ciclos cortos, con menores inversiones y mayores ganancias. Las empresas de propiedad estatal, por su naturaleza y función, se dedican más a la producción de ciclo más largo con mayor inversión y menos ganancias, o incluso ganancias inseguras o pérdidas. De ahí que las empresas de propiedad estatal sean probablemente las proveedoras más confiables y baratas de materias primas, recursos energéticos y servicios infraestructurales de las empresas de propiedad privada. La dificultad de los pequeños negocios para acceder al crédito de los bancos estatales constituye un problema real, pero en el marco más general, como se indicó antes, están vigentes políticas preferenciales que favorecen a los sectores privado y de exportación con exenciones de impuestos y otros incentivos. Sin las facilidades que le brinda el Estado, el sector privado no se habría desarrollado tan rápida y predominantemente. En el curso de ese cambio de paradigma, China también perdió la oportunidad de exigir transferencias tecnológicas de las economías avanzadas, haciendo una burla del lema de otros tiempos de intercambiar mercado por tecnología. Firma tras firma e industria tras industria, los chinos renunciaron a esas exigencias, con lo que dejaron a su manufactura en el extremo inferior de la cadena productiva global. Solo en fecha muy reciente han comenzado a declinar algunos sectores de mano de obra intensiva de las industrias chinas orientadas a la exportación. Las multinacionales se están marchando o se marcharán hacia lugares más baratos. Con el incremento de la producción de capital intensivo y gran valor añadido está teniendo lugar una limitada renovación industrial. China exporta maquinaria pesada y es en la actualidad el mayor exportador de productos electrónicos con componentes tecnológicos. Pero a pesar de los significativos progresos en investigación y desarrollo, realizados sobre todo por las empresas propiedad estatales, las exportaciones de alta tecnología del país siguen estando bajo el control de compañías multinacionales y extranjeras. Los fabricantes de productos de tecnología intensiva cuentan con inversiones extranjeras o dependen de tecnologías base monopolizadas por el extranjero. Además, este lento ascenso por la cadena del valor ha sido pagado por 2 generaciones de trabajadores en talleres semilegales y una severa degradación del medio ambiente natural y los recursos preciosos del país. Si China se hubiera inclinado por un desarrollo y una innovación más autosustentados, habría podido negociar términos de intercambio más justos y equilibrados con los monopolios financieros y tecnológicos capitalistas. Quizá también habría podido impulsar las patentes locales, dadas sus experiencias históricas y socialistas de logro inmensos en los terrenos de la ciencia y la tecnología, que constituyen una fuente de orgullo nacional. Una combinación de ambas cosas habrían conducido a la economía china a niveles más autónomos y avanzados, y también promovido un medio ambiente más limpio que el que existe hoy. La economía política china y su naturaleza y dirección ambientales solo pueden apreciarse en el contexto global y sus condiciones epocales, y en relación con la más abarcadora cuestión del sur. Para garantizar sus ganancias, el capitalismo sigue expandiéndose, a la vez que conserva su tendencia a la concentración, la centralización y la financiarización. Más allá de la distinción establecida por Braundel entre mercados competitivos y capitalismo monopolista, la renta imperialista de este último tiene como fuente la plusvalía que produce la producción masiva en las periferias. La acumulación de capital, que define el capitalismo en todas sus formas históricas sucesivas, tiene su motor en el lucro y la maximización de la renta. El capitalismo ha dependido desde el inicio el mercantilismo europeo de la producción y la reproducción de la polarización global. De ahí que el imperialismo no sea tanto la fase última del capitalismo, sino su fase permanente.
Si el desarrollo de monopolios a finales del siglo XIX transformó las estructuras fundamentales del modo de producción capitalista, las nuevas oleadas de globalización que comenzaron a finales del siglo XX parecen haber revivido esas estructuras gracias a la oportuna transformación de China y otros mercados emergentes del sur en un nuevo régimen de crecimiento. De manera inversa, dado que China tiene un peso importante en el mercado global y participa en su carrera hasta el fondo, su movimiento tiene importantes implicaciones internacionales. De manera inmediata, el espectáculo desarrollo capitalista de China afectó la actividad económica en todo el mundo y obligó a realizar una reestructuración industrial no solo interna, sino también en otros países, y determinó el precio global de las mercancías. Si el delta del Xinjiang se convierte en uno de los centros más dinámicos de acumulación mediante la producción de manufacturas para el mundo, ello establece estándares de base en todas partes respecto a los costos de trabajo, las condiciones de trabajo aceptables, las combinaciones tecnológicas, la organización de sindicatos, etc. Además, la desindustrialización del resto del mundo, incluso de países con salarios bajos como México y Brasil, tiene lugar mientras la locomotora china marcha a todo vapor. Y eso para no mencionar la controvertida inversión directa de China en África o América Latina. El proceso podría repetirse en cualquier parte, pero en una perspectiva a más largo plazo, si el socialismo todavía tiene algún sentido en China, también podría tenerlo transnacionalmente en lo que toca al trabajo, la tierra y otras luchas sociales y ambientales. Y el movimiento chino no es sino constitutivo de un movimiento global más amplio en pos de un mundo alternativo.